Decladea Podcast es un espacio con visión global para nuestra comunidad académica. En cada episodio contaremos con expertos que nos compartirán sus conocimientos y experiencias en innovación, buenas prácticas de gestión, liderazgo e investigación académica. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Cladea. Hoy nuevamente con una invitada muy especial. Soy Gustavo Yepes, profesor de la Universidad Externado de Colombia y vicepresidente de la iniciativa Principios de Educación Responsable en Gestión del Pacto Global de las Naciones Unidas. Y quiero darle pues la bienvenida a nuestra invitada, Andrea Prado. La profesora Andrea Prado es profesora asociada y directora de la cátedra Stacan para la filantropía e inversión social del INCAE Business School en Costa Rica y creadora de una importante iniciativa llamada el podcast Gerentes de Impacto. Entonces, pues un gusto tenerte aquí, Andrea. No, hombre, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrea, pues yo creo que vamos a comenzar a entrar en materia. Yo quisiera como preguntarte primero, digamos algo personal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te ha traído acá? ¿Cuál ha sido esa idea de comenzar a trabajar en el tema de impacto? ¿Cuál ha sido ese o cuál fue ese detonante para decir yo me voy a dedicar a esto? Porque tú pudiste haber dedicado a estar en una empresa, no sé, de ingeniería. Bueno, mira, yo me dediqué a la academia porque sentí que era ¿verdad? Una forma en la que uno podía llegarle a muchísimos empresarios, academia específicamente en negocios, a muchísimos empresarios y podíamos a través de lo que les enseñábamos a ellos, ¿verdad? Tener un efecto en cadena para que estos empresarios empezaran a generar un impacto. Entonces, eso era lo que me atraía a mí de estar en academia. Ahora, ya sabes que uno saca el doctorado y entonces hay que hacer toda la investigación y lo entrenan a uno a que lo que hay que hacer es investigación, investigación. Pero, ¿y el impacto? El impacto más allá de publicar es algo que a mí ¿verdad? Yo sigo comprometida con eso. Entonces, una de las cosas ¿verdad? Que me interesa hacer es hacer este tipo de iniciativas, inspirar a personas que nos oyen, que van más allá de los que están en las clases o en las aulas, que puedan aprender de experiencias exitosas de personas que están haciendo cosas que están generando impacto desde sus organizaciones. Ok, muy bien. Entonces ahí entramos a algo pues muy interesante que tiene que ver ya directamente con esta iniciativa que ha tenido, digamos, mucho éxito, que se llama Gerentes de Impacto. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cuáles fueron esos orígenes? Bueno, yo como directora de la cátedra Strachan de Filantropía e Inversión Social, uno de los objetivos que tenemos ahí, además de generar material, digamos, para traer al aula de cómo hacer inversión social de manera efectiva desde las empresas, otro objetivo es inspirar a los estudiantes para que desarrollen su estrategia de inversión social tanto a nivel de su empresa, digamos, o de sus posiciones profesionales, pero también a nivel individual. ¿Qué voy a hacer yo como ciudadano? ¿Qué voy a hacer yo como miembro de ¿verdad? De una comunidad? ¿A dónde voy a tener el impacto? Y esas son preguntas que queremos que los estudiantes se hagan desde temprano para que desarrollen su estrategia. ¿Verdad? ¿A dónde voy a contribuir? ¿Cómo voy a contribuir? ¿Cuáles causas me llaman la atención? Y para eso no queríamos solamente darles contenido, queríamos inspirarlos. Y para inspirarlos, creemos que es muy importante escuchar historias, escuchar de otras personas que lo han logrado y de las dificultades. Yo siempre le digo a mis invitados en el podcast, esto no es un podcast de relaciones públicas, ¿verdad? No es PR donde vienen a contar todas las cosas lindas que están haciendo, sino al revés. Queremos que nos digan lo difícil que es hacer esto, cuáles son los retos que usted ha tenido y cómo ha logrado superarlos, para que quienes nos están escuchando aprendan y puedan entonces empezar a gestionar su inversión social de manera más efectiva.
Bueno, y cuéntanos un poco acerca de los resultados, cómo ha sido la evolución y qué resultados has obtenido, porque estuve revisando y tienen una cantidad importante, significativa de entrevistas, ¿no? Sí, mira, este podcast empezó hace 4 años, em, justo el 3 de septiembre del 2019, o sea, antes de la pandemia. Me acuerdo que compramos todo el equipo para ir y visitar a los gerentes y grabar en sus oficinas. En eso se vino la pandemia y empezamos a grabar en Zoom. Y ahora nos queda muy bien porque entonces ya podemos internacionalizar el podcast. Tenemos invitados de toda América Latina. Y efectivamente tenemos a la fecha 52 episodios, más de 15.000 descargas de esos episodios. Incluso pensando en más allá de esas cifras, ¿verdad? Hemos tenido historias donde estudiantes nos dicen, yo me vine a INCAE porque escuché un episodio de Gerente de Impacto y me gustó el enfoque que, ¿verdad? Que tiene INCAE para capacitar o para, sí, o sea, para capacitar, para inspirar a sus estudiantes. Mucho del trabajo que hacemos con el podcast es después invitamos a algunos de estos invitados del podcast al aula. Y entonces hacemos lo que llamamos nosotros casos vivos, donde el ejecutivo o la ejecutiva vienen y presentan un reto en el aula. Los estudiantes tienen que dar recomendaciones de qué deberían hacer, etcétera. Incluso si funcionan bien esos casos vivos, después escribimos los casos, ¿verdad? Como casos de enseñanza. Entonces, el podcast es un primer acercamiento a gerentes que están haciendo cosas inspiradoras y de ahí le damos seguimiento para generar después material de enseñanza también. Ah, bueno, bueno, súper, súper interesante lo que nos cuentas y lo beneficioso también que es para la universidad, ¿no? Claro, claro que sí. Digamos, porque eso siempre es un tema muy importante para nosotros los profesores, ¿no? Todos lo sabemos, todos los que nos están oyendo acá lo sabemos y lo sufrimos todos los días. Claro, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, ¿y cómo genero algún tipo de investigación a través de lo que yo le invierto a este gerente de impacto? Pero me sirve para las clases, porque una invitación a un ejecutivo de estos, ya después de hacerle el podcast, yo ya sé cómo desarrollar ese caso vivo, ¿verdad? Uno, ya sé, digamos, el perfil de la persona, ya lo conocí, ya sé cómo se expresa. Y después de ese caso vivo en el aula, ya puedo generar ese material que como profesores todos estábamos pensando cómo vamos a generar material académico o para publicar o para utilizar en las aulas. Entonces, sí, sí, digamos, esa parte es lo que nos ha permitido mantenernos ya por 4 años, ¿verdad? Porque no es solamente grabar el episodio, es darle todo ese seguimiento. Bueno, y entonces hablando de eso, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ese concepto de la gerencia de impacto? Un poco hacer como características que todos nuestros oyentes, porque no todos deben estar centrados en el tema de sostenibilidad, pero que entiendan qué es eso de un gerente con impacto. ¿Cuáles son esas condiciones que tiene diferencias de cualquier otro gerente? Mira, cuando nosotros buscamos a quién invitar, nosotros decimos, ¿cuál empresa o cuál persona está haciendo cosas interesantes? Y entonces, interesantes en términos de sostenibilidad, de proyectos sociales, de proyectos ambientales. Y a veces son gerentes que lo están haciendo dentro de sus empresas, pero también hay gerentes de empresas muy reconocidas que tienen, como dicen, una vida paralela. Además de lo que hacen en su empresa, son directores o fundadores de una ONG que está generando impacto en la comunidad a la que le dedican bastante tiempo. Entonces, ese tipo de iniciativa también hemos tenido invitados que vienen a contarnos cómo hacen para dividir su tiempo entre la empresa y digamos, esa otra organización que ellos fundaron, por qué fundaron esa organización, etcétera. Ok, ok, muy bien. Aquí me gustaría como que nos explicaras un poco acerca, perdón, ahí para que hagas la edición porque tuve un pequeño
movimiento porque un gato me movió aquí todo. Así. Ahí se ve la colita. Pasarme encima, perdonen ustedes. Bueno, muy bien. Yo sé que lo que te quería preguntar es que tú has estado como cerca a personalidades muy interesantes, ¿no? Has tenido la oportunidad, como nos dicen, no solamente de entrevistarlos, sino de llevarlos al aula de clase, conocer pormenores, condiciones muy particulares. Y aquí sería pues interesante ver qué tienen de raro o de diferente estas personas, porque, digamos, dedicarse a lo que nos estás contando no es común, especialmente en un mundo como el que vivimos en la actualidad. Y hay algo que debe haber de especial que tú has podido identificar. Mira, de hecho, los episodios nosotros los empezamos preguntándoles a ellos cuál fue la motivación para que ellos se involucraran en proyectos sociales, ¿verdad? O ambientales, donde sea, en sus empresas o fuera o en sus comunidades. Y mucha de esa motivación viene de cuando eran jóvenes, mucho es un ejemplo que vieron en sus familias. Entonces, eso me parece muy importante rescatarlo porque me imagino que muchos de los que nos escuchan son padres de familia. Entonces, ¿cómo uno, dando el ejemplo, los hijos quedan, ¿verdad? Motivados a cuando crecen? Es que involucrarse en estas cosas. Entonces, hay muchas personas que me dicen, es que yo siempre vi a mi mamá involucrada en la comunidad. ¿Verdad? O siempre vi a mi papá preocupándose por cómo se trabajaba con los empleados y los empleados eran los campesinos o así. Entonces, ese componente a mí me parece muy importante. Ahora, la mayoría de las personas que entrevistamos son personas con muy buenas capacidades de gestión, pero hay dos componentes que creo que son también importantes. Uno es el compromiso que tiene para estos temas, porque estos temas no son sencillos. Y como te dije anteriormente, nosotros les decimos, venga y nos cuenta cuáles son los retos, no solo lo lindo que ha logrado. Y hay muchos retos de hacer este tipo de inversión social y la pasión que tienen por generar un cambio significativo en sus comunidades, en sus empresas, en la forma como hacen negocios. Entonces yo creo que esas son como las cosas que yo he, digamos, identificado a lo largo de estos 52 entrevistas a gerentes de impacto que pudiera compartir. Ah, ok. Bueno, también quisiera saber, y para que nos quede claros a todos, este tipo de gerentes de impacto, ¿de qué tipo son? ¿Son empresarios con muchísimo dinero, grandes filántropos que tienen, digamos, una capacidad financiera y un músculo enorme, o hay otro tipo de perfiles? No, la gran mayoría son empresarios. Empresarios. Hay empresarios que son gerentes de empresas multinacionales, por ejemplo, o de empresas grandes, y hay empresarios que son emprendedores. Y debo decir acá que algunas veces ese compromiso que te menciono se ve un poco, se ve un poco mejor en los emprendedores, ¿verdad? Porque esos emprendedores es muchas veces a través de esa iniciativa, de ese emprendimiento, que están comprometidos a gestionar el cambio. Cuando sos un gerente, a veces, ¿verdad? Hay una agenda multinacional que es como más complicada de gestionar y el compromiso entonces es gestionar esa agenda, pero digamos, a mí me llama mucho la atención la diferencia cuando entrevistamos gerentes que son emprendedores de su propia iniciativa eh, o directores o gerentes de multinacionales. De hecho, la gran mayoría son empresarios, muchos de ellos emprendedores privados, digamos, emprendedores sociales. Bueno, y toda esta experiencia que has tenido es muy interesante para todos nosotros, especialmente de una red como la que es la de Cladea, porque de alguna manera, pues nos sirve como inspiración, ¿no? Para ver qué podemos hacer de nuestras instituciones. Entonces nos gustaría saber, por ejemplo, cómo desde la academia podemos contribuir a esa formación de ese tipo de líderes, que no estén preocupados solamente de tener unos resultados financieros en su organización y se olvidaron del resto, sino que tengan un compromiso social y unas ganas de contribuir
a otras causas que no son solamente las propias. Mira, yo en la maestría, en el MBA, yo justo doy la clase de sostenibilidad. Y en la clase de sostenibilidad vemos todo el tema del business case. ¿Cuál es la justificación empresarial para que, ¿verdad? Las organizaciones o las empresas tengan su estrategia ambiental, su estrategia social? ¿Cuál es ese business case? Y lo que yo he aprendido a lo largo de los años es que tenemos que ir un paso más allá. Detrás de un gerente que está impulsando un proceso de cambio, hay una persona con un compromiso individual. Esa persona está comprometida a empujar, ¿verdad? Esa agenda dentro de la organización o a fundar una empresa social. Entonces, yo creo que el business case se nos está quedando cortos. Entonces, lo que estamos haciendo en INCAE, por ejemplo, es incluyendo el tema de propósito y de business case individual dentro de la clase de sostenibilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿por qué yo como empresario debería dedicar mi tiempo a empujar una agenda de sostenibilidad? Está bien, la empresa puede ganar, pero digo, eso es, puede ser, ¿verdad? Un problemón o tengo que comprarme un montón sí, de problemas, ¿verdad? Internos. ¿O por qué dedicarle tiempo a la comunidad o a la ONG? Entonces ahí vemos cuáles son los beneficios a nivel individual como persona. ¿Qué gano yo como persona? ¿Qué gano yo como profesional? Si yo soy un gerente que además de buscar la parte ¿verdad? Financiera de rentabilidad, también estoy gestionando con el componente ambiental y social incorporado. Pero entonces ahí yo lo que te digo es, creo que la siguiente frontera para las escuelas de negocios es irnos, digamos, a ayudarle a estos muchachos para que se comprometan a nivel individual. Es casi un tema como de valores, ¿verdad? Para que ellos vean, bueno, voy a ser una persona con propósito, con un propósito que me va a llenar. Voy a ser un ser humano más integral, voy a vivir más satisfecho, voy a tener un rumbo hacia dónde voy. Ese componente es lo que nosotros estamos ahora, digamos, incluyendo porque nos parece que es importante y el business case, de nuevo, creo que se nos está quedando cortos Ok, en general. muy interesante el tema, pero eso nos lleva a que una cosa tiene que ver con los profesores, ¿cierto? Pero aquí tenemos otros tipos de oyentes, no sé, decanos administrativos, que les interesa también mover ese tema, ¿no? Seguir a la siguiente, romper la frontera y seguir más adelante. Y el punto sería aquí, ¿qué podrías, diríamos, incluir, qué nos está faltando dentro de nuestras estrategias institucionales, dentro de los currículos, para comenzar a ir más allá y promover ese propósito dentro de nuestros estudiantes y lograr que tengamos egresados que sean mucho más constructivos con la sociedad? Mira, nosotros no tenemos la verdad, nosotros estamos aprendiendo justamente de qué tipo de material incluir dentro de la clase, por ejemplo, de sostenibilidad. Si son 18 sesiones, estamos incluyendo 2 sesiones para ver ese tema de propósito, los ponemos a hacer un ejercicio. Hay un ejercicio que se llama el Ikigai, por ejemplo, que es una forma de vida japonesa, ¿verdad? Que me permite preguntarme yo como gerente, ¿qué hago? O como individuo, ¿qué hago bien? ¿Qué necesita el mundo? ¿Cuál es qué me gusta hacer? ¿Y qué de lo que hago me paga bien? ¿Verdad? Entonces, puedo ubicarme en mis elecciones de trabajo ¿verdad? O a qué le dedico mi tiempo en esa intersección donde estoy considerando no solo lo que a mí me gusta, no solo lo que me pagan, sino qué necesita el mundo y qué puedo yo, ¿verdad? Como contribuir así como misión que me guste. Eso es una. Después estamos también ayudándoles a que ellos entiendan como individuos que
tenemos como seres humanos otro montón de dimensiones y no solamente la parte profesional, laboral. ¿Cómo es usted como padre de familia? ¿Cómo maneja usted sus relaciones? ¿Verdad? En el famoso estudio ese de la felicidad de Harvard dicen, parte de lo que determina la felicidad de la gente a lo largo del tiempo es las relaciones. Entonces, vamos a ser workaholics, que lo único que hacemos es trabajar, o cómo de manera intencional en mi plan de vida yo incorporo cómo me voy a relacionar con mis amigos, con mi pareja o hijos, ¿verdad? En la parte familiar y con mis padres o hermanos, etcétera. Eso tengo que tenerlo claro, porque si no nos consume el trabajo a todos. ¿Cómo me voy a cuidar? El componente de cuidado. El cuidado a nivel de qué me gusta hacer, qué otras cosas, en qué otras cosas me comprometo que no sea solo trabajar. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros estamos buscando en INCAE. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cultivar nuestra salud mental, física, espiritual. Pero entonces estamos tratando de ayudarles a los muchachos antes de que salgan al mercado laboral, que a veces nos consume a todos para trabajar y nada más que trabajar, tener claro y salir con un plan de vida que incorpore todas esas dimensiones, incluyendo qué es lo que necesita el mundo en estos momentos, cuáles son los problemas y en cuáles de esos problemas yo puedo colaborar. Muy bien, Andrea. Entonces, para ir finalizando con esta charla tan interesante, sí me gustaría que le mandaras un mensaje a esta comunidad, una comunidad de académicos, ¿no? Que están en diferentes roles dentro de las instituciones universitarias, que nos digas cuál es ese mensaje para generar más impacto. ¿Qué podrían ellos, qué podríamos hacer todos nosotros para que comencemos a transformar a una sociedad mucho mejor? Bueno, yo creo que al igual que les enseñamos a los estudiantes, yo creo que todos tenemos que preguntarnos cómo hago yo para ir más allá, digamos, por ejemplo, de nuestras tareas como académicos, que mucho es publicar. El publicar se nos está quedando corto, ¿verdad? Corto para generar ese impacto. ¿Cómo puedo hacer yo, si voy a hacer publicaciones, para lograr que esas publicaciones se transformen en información que realmente tengan un impacto, que tengan un cambio en el comportamiento? ¿Cómo traigo yo al aula información que vaya más allá de solamente un contenido y que inspire a los muchachos, digamos? Entonces, yo creo que aplica lo mismo, ¿no? Uno, decirnos nosotros cómo nosotros podemos generar ese impacto y a veces vamos a tener que salirnos de nuestra zona de confort. Em, Eso es lo primero. Y lo segundo es este tema, ¿verdad? De cuidarnos todos también a nivel de todas las otras dimensiones de nuestras relaciones, del cuidado personal, del desarrollo de las otras cosas que nos gusta. Creo que eso es importante para ser académicos cada vez más balanceados, ¿verdad? O sea, no es sorpresa y se ha discutido, digamos, incluso a veces en la academia estadounidense, de las demandas tan grandes que hay para los profesores, muchos en términos de investigación, pero en general la cantidad de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad? Para volver nuestros ojos a nosotros, cuidarnos más como persona y ir desarrollando otras cosas paralelas donde podamos también, además de ser buenos académicos, pues ser buenos miembros de nuestra comunidad, buenos miembros de nuestro país, a ver cómo impactamos. Yo creo que sería eso. Yo en lo personal, cuando de las cosas, digamos, que me da más satisfacción, yo publico y publico en los journals estadounidenses y todo. Pero la verdad es que de las cosas que me ha dado más satisfacción, por ejemplo, ha sido un programa que yo trabajé, que sigo trabajando, para líderes que están haciendo cambios en el sector salud de América Latina. Entonces estamos dándole capacidades y ayudándoles con la implementación de los proyectos a personas que están trabajando para llevar salud en zona rural de Guatemala o de Honduras o mejorando la atención hospitalaria, digamos. Y ese programa
me ha generado muchísima satisfacción. De ahí también sacamos mucha investigación, publicamos, pero es otro nivel de satisfacción a cuando a uno le aceptan un paper en un journal. Entonces, los invito a que todos, además de hacer esa investigación, nos involucremos en cosas que van más allá. Bueno, Andrea, pues muchas gracias. Oyeron ustedes a la doctora Andrea Prado, profesora asociada de ENCAE y directora de esta interesante iniciativa que se llama Gerentes de Impacto. Andrea nos estuvo contando un poco acerca de esas historias, ¿no? De la necesidad de esas historias y de lo que han generado. Han hecho como o mostrado cómo cada vez más personas decididas comienzan a generar cambios y contribuyen a la sociedad de maneras que otros no se hubieran imaginado y sirven para inspirar a los demás. Vemos entonces que estas personas generalmente tuvieron el ejemplo de sus familias, pero sobre todo tienen unas características que son compromiso y pasión. Y nos habla también que es muy importante comenzar a ir más allá del business case de la sostenibilidad y es buscar el propósito personal. Y utilizan estrategias bastante interesantes para llevar a sus estudiantes a que comiencen a cambiar ese chip tradicional que se tiene de los negocios, a que piensen en algo de cómo podrían, a la vez de ser unos muy buenos gerentes, también ser unas muy buenas personas y unos muy buenos ciudadanos y comenzar a construir más país, más ciudadanía en conjunto. Nos invita también a todos nosotros, los académicos, a los profesores, a los administrativos, a que también busquemos nuestras nuevas fronteras, a que seamos académicos más balanceados, a que busquemos en ese tipo de actividades tradicionales que hacemos, como la investigación, donde está también nuestro propósito. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, a todos ustedes por estarnos oyendo. Quiero invitarlos también a oír el programa Caracol Sostenible que realizamos en conjunto en la Universidad Externado de Colombia y Caracol Radio en Colombia, que busca centrarse en estos temas de sostenibilidad, motivando a que cada vez más personas se comprometan y logremos el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible. Y por supuesto, desde CLADEA los invitamos a que sigamos conectados globalmente. Muchísimas gracias, Gustavo y Cladea, por la invitación. Y también pueden seguirnos a Gerentes de Impacto, pueden oír nuestros episodios todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes. Muchísimas gracias.